Ecuador iniciaba el 2020 arrastrando una crisis económica. Tenía un déficit fiscal que el gobierno de Lenín Moreno no logró resolver en 2 años de mandato. Moreno y su ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, no pudieron establecer el acuerdo con el FMI ni lograron liberalizar el precio de los combustibles. Moreno hizo recortes en el gasto corriente que llegaba a $2.900 millones, aumentando el desempleo y recortes en salud y educación. Los 11 días del paro de octubre del 2019 le costaron al país unos $800 millones. En medio de este panorama, la pandemia del coronavirus llegó a Ecuador en marzo del 2020 a evidenciar un sistema de salud deficiente y destrozar la economía. He decretado el estado de excepción en el país, por lo cual se cierran los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos. La crisis fue mundial, todos los mercados cerraron e hizo que el precio del petróleo llegue a su valor más bajo, menos de $1. El hueco fiscal creció y alcanzó unos $4.000 millones. El oleoducto de crudo pesado se rompió. El petróleo, que no valía mucho, no se lo podía sacar. La recaudación tributaria tampoco crecía. Las pérdidas fueron de unos $12.500 millones, datos similares al 2013. Miles de empresas cerraron, según datos del INEC, 1 millón de personas pasaron al subempleo. No subió el salario básico unificado, pero el Ministerio de Trabajo anunció compensaciones. Exactamente, lo que ha hecho el gobierno nacional es pensar en un equivalente al incremento del salario y por lo tanto se preservan, por un lado, plazas de trabajo, se generan nuevas oportunidades de plazas de trabajo y se da un alivio a estos ecuatorianos que ganan $400. Es una compensación equivalente a lo que sería una subida del salario. El déficit fiscal, la baja recaudación y el precio del petróleo hizo que el gobierno de Moreno no tenga dinero para pagar a los funcionarios públicos, a los proveedores del Estado, etc. Se redujo la jornada y salarios en el sector público, pero no fue suficiente. Moreno envió la ley humanitaria a la Asamblea para buscar la reactivación cuando la economía se abría poco a poco. Con 74 votos se aprobó esta normativa que contemplaba contratos de emergencia con la reducción de la jornada en un 50% y el salario en un 45%, acuerdos de pago de arriendo y servicios básicos, así como las deudas en los bancos, temas que dieron un respiro a empresarios y ciudadanos. Richard Martínez, ministro de Finanzas, anunció el pago de la deuda externa y la renegociación de la misma. El hecho de tener una deuda más sostenible, más accesible y más coherente con nuestra economía trae algunos beneficios. Primero, contribuirá a la llegada de dólares frescos, ya sea por la vía de financiamiento o por la vía de inversión externa, lo cual es vital para sostener la dolarización. Y el 30 de septiembre se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $6.500 millones y otros multilaterales que suman un total de $7.254 millones. El ministro Martínez, luego del acuerdo, dejó el cargo, que lo asumió Mauricio Pozo, quien se encarga ahora de administrar estas ayudas, el presupuesto 2021 y dejará enviando una reforma tributaria antes de que el gobierno acabe. Este dinero hace que Ecuador cierre el año un poco más estable. El primer desembolso sirvió para ponerse al día con las deudas estatales, el segundo llegó en diciembre para pagar los sueldos y décimos y el siguiente llegará en abril próximo, cuando el país ya elija el siguiente presidente. Con la apertura de la economía, la reactivación va lentamente y según el gobierno, con la ley humanitaria, unos 500.000 trabajadores habrían recuperado su trabajo. Pese a esto, el 2021 será un año complejo. Según la CEPAL, Ecuador decrecerá en un 9% del PIB. Dependerá de la estrategia del siguiente presidente que el país salga a flote y si el gobierno de Moreno le dejará la mesa servida y las cuentas claras.